esta oportunidad voy a explicar un poco sobre la producción de biopolímeros microbianos. Bueno, tenemos conocimiento de la gran cantidad actualmente que hay de polímeros que son a base de la industria del petróleo, los cuales hasta el 2022 representan el 99%, ¿no? Y cerca del 19% de estos tienen efecto en los gases de efecto invernadero. Al 2020, la producción de estas fibras sintéticas ha sido el 90% de la producción de estas fibras químicas, ¿no? El elevado costo de las fibras orgánicas de origen biológico hace que sea difícil extender su uso y por tanto se sigue utilizando los polímeros de la industria del petróleo. Por tanto, se ha impulsado lo que es la producción de los biopolímeros microbianos, los cuales van a ser cadenas de moléculas de origen microbiano con diferentes propiedades físico-químicas. Dentro de estos tenemos los polihidroxialcanoatos, que van a ser poliésteres intracelulares de estructura semicristalina y peso molecular variable, los cuales van a variar de acuerdo al radical que tenga, y también al peso molecular. Van a tener diferentes propiedades físico-químicas. La celulosa microbiana, en este caso vamos a tratar un poco sobre la celulosa bacteriana, que es un polímero constituido por 9.000 a 10.000 unidades de beta de glucopiranosa polimerizadas por grupos hidroxilos. Y los alginatos, que van a ser mucílagos aniónicos extracelulares, que son producidos por pseudomonas y también en esta oportunidad no vamos a abordar los alginatos debido al tiempo, y solo los polihidroxialcanoatos y la celulosa. Comenzando con la primera parte, los polihidroxialcanoatos. Los polihidroxialcanoatos van a ser producidos por diferentes cepas, por diferentes especies, como pueden ser el Cupriabidos necator, Azotobacter binelandi, las Pseudomonas pútidas, Bacillus megatherium, entre otras. Estos van a ser producidos como gránulos intracelulares que van a servir como una reserva de energía y también de carbono. Estos polihidroxialcanoatos van a estar atravesando de forma perpendicular una lámina, de forma que van a ser de forma lamelar, y de allí estas estructuras lamelares se van a agrupar en fibrillas, y estas fibrillas se van a orientar de forma radial en esférulas, ¿no? Entonces, esa va a ser la estructura de los polihidroxialcanoatos, los cuales se van a subdividir en polihidroxibutiratos, el copolímero, que es el polihidroxibutirato valerato, que es el que vemos el segundo, y los siguientes. Lo que va a cambiar es el radical que van a tener acá. El polihidroxibutirato va a tener un radical metilo, lo que le va a dar un carácter hidrofóbico. Dentro de las propiedades que va a tener varias ventajas. Dentro de esas tenemos que es biodegradable. Se ha hecho un estudio dentro del cual a los 110 días, bajo condiciones ambientales, el 80% del polihidroxibutirato es degradado. Va a tener resistencia a los rayos UV, barrera a la permeabilidad del agua y aislante de oxígeno, lo que permite que sea utilizado en el empaquetamiento de alimentos. Sin embargo, también va a tener desventajas debido al empaquetamiento que va a tener estas esférulas. Estas esférulas, al irse sintetizando, van a irse agregando de forma desordenada, lo que va a ocasionar que se vayan generando estructuras frágiles y que se puedan romper entre las esférulas. Va a tener baja resistencia a los ácidos y bases. Va a tener baja ductibilidad, por tanto, una alta fragilidad, lo cual es el caso del PHB,
Pero en el caso del PHBV se puede disminuir este efecto de fragilidad con el aumento del ácido valérico, que es el que va a ayudar a la formación del PHBV. Asimismo, el peso molecular tiene mucho que ver. El PHB, que tiene bajo peso molecular, es muy frágil y tiene muy baja ductibilidad, mientras que el que es de alto peso, que tiene más de 1000 kilodalton, y el ultra alto peso molecular, más de 4000 kilodalton, va a tener un bajo índice de fragilidad y mayor elasticidad. Va a tener una baja resistencia al impacto, en el caso más que nada del PHB, lo cual también se puede ir modulando en el caso del PHBV. Esto le va a dar diferentes aplicaciones. Tenemos en primer lugar la biomédica. Tenemos que es aplicado a nivel de suturas, ya que no es tóxico, es biocompatible como soporte de tejidos, en los implantes, en los injertos. Hay que tener mucho en cuenta también el modo en el cual estos son extraídos a nivel intracelular, ya que se puede utilizar los dos métodos más extendidos, que son el método del cloroformo o el método del hipoclorito. Mediante el método del hipoclorito tenemos menores reacciones antigénicas que se pueden generar. Por tanto, es el más usado para la industria biomédica. También se usa para lo que es la parte farmacológica en la encapsulación de fármacos y su liberación sostenida. Tenemos en la parte ambiental que son aplicados como películas para la bioremediación de zonas contaminadas. Y en la alimentaria, como ya hemos comentado, ya que tiene esta barrera del UV, también la resistencia que tienen al oxígeno y todo, entonces pueden ser aplicados como el empaquetamiento en la industria alimentaria. La fragilidad que tiene puede ser también aminorizada con el uso de polioles, el uso de otros polímeros, de quitosano, y ese tipo de copolímeros ya tienen mejores características físico-químicas que son aplicables según a la industria que sea. Sin embargo, para lograr su mayor rentabilidad se han usado diferentes técnicas para la producción de PHB. Una de estas es el uso de técnicas de biología molecular que vamos a ver a continuación. Tenemos la cepa OP. Esta cepa es una cepa en Azotobacter vinelandi. Por cierto, vamos a ver la producción de PHB en Azotobacter vinelandi. Que es una cepa que crece en diferentes ambientes, en suelo, en diferentes zonas a nivel ambiental. Esta cepa generó una mutación espontánea en el gen ALK. La Azotobacter vinelandi es capaz de producir dos polímeros de forma natural. Puede producir el PHB de forma intracelular y el alginato de forma extracelular. El gen ALK-U va a encargarse de lo que es la producción del alginato. Por tanto, la monomutación a nivel de este gen lo que va a hacer es que no se produzca el alginato y esta cepa solamente produzca el PHB. También se realizó a partir de esta cepa, que ya tenía la mutación, la cepa OPN, la cual tiene una inactivación en el gen PTSN. Este gen PTSN va a ser un regulador del gen PHBR. Va a ser un regulador negativo, ¿ya? Y este gen, a su vez, va a ser un gen regulador del operón PHB-ABC. La síntesis del PHB
es producida en 3 pasos. En 3 pasos, dentro de los cuales va a ser sintetizado por estos 3 genes, el A, el B y el C, a partir de acetilcoenzima A. Este va a ser un operón que va a tener estos 3 genes y el PHBR va a ser un regulador positivo del PHB-ABC. Sin embargo, este gen, el PTSN, va a ser un regulador negativo del PHBR, por lo cual, si nosotros inactivamos este gen, vamos a tener mayor producción de PHB, lo cual se evidencia en la siguiente imagen, dentro del cual vemos una mayor producción de PHB. Sin embargo, si nosotros analizamos la biomasa, que ha sido indicada como la cantidad de proteína a nivel celular, ya que como el PHB se acumula de forma intracelular, si nosotros tomamos de forma normal, no estamos tomando solamente la biomasa, estamos tomando biomasa, o sea, la biomasa con el PHB. Por tanto, algunos utilizan el método de Lowry, por lo cual cuantifican la cantidad de proteína como la biomasa, ¿no? Entonces, tenemos que la cepa mutante, que es la cepa OPN, tiene una menor cantidad de biomasa comparada a la cepa nativa, que es la cepa OP. Esto originó que se realizaran más estudios y se realizara otra mutación con la cepa SOPI. Esta cepa tiene una mutación a nivel del gen RSMA. Tiene una delección de este gen. Este gen RSMA también va a ser un regulador, va a ser un regulador negativo del PHBR, pero adicionalmente del PHBB. Aparte, también genera inestabilidad en el PHBR y en el PHBB, ¿ya? Por lo cual, en la siguiente imagen podemos ver cómo va a ser la expresión del PHBR y vemos que la cepa mutante tiene una mayor expresión de este gen, que es un regulador positivo para la síntesis de PHB. Por otro lado, si vemos la estabilidad en el tiempo, vamos a ver que va a tener una mayor estabilidad la cepa mutante si la comparamos con la cepa OP normal. Finalmente, se realizó la síntesis, se realizó la cepa OPNA. Esta cepa tiene una mezcla de ambas mutaciones. Tiene la mutación en las proteínas 2A, PTSN, TR y RSMA. Esto ocasiona que esta cepa pueda tener una producción 2.2 veces mayor que la cepa OP normal y aparte tenga una biomasa 3 veces mayor, lo cual se puede evidenciar en estas claras imágenes, dentro del cual vemos el PHB como los puntitos a nivel intracelular dentro de cada uno de estos, ¿no? Y además la cantidad que vemos es bastante diferente. Por otro lado, tenemos las técnicas de fermentación que también van a afectar lo que son la producción, los niveles de producción y asimismo el peso molecular que pueden tener el PHB. Vamos a tener una de estos, el efecto que va a tener la limitación de oxígeno. Esta cepa va a tener un alto consumo de oxígeno, ¿ya? Un alto consumo de oxígeno y normalmente está bajo limitación de oxígeno a niveles menores de 5%. Por tanto, en este estudio lo que se realizó fue una evaluación a 2 niveles de tensión de oxígeno disuelto. Al 1, que era limitación, y al 15%, que no era una condición de limitación de oxígeno, dentro de la cual podemos ver acá cómo la biomasa seca vamos a tener que
condiciones de limitación vamos a tener mayor biomasa y asimismo mayor acumulación de pHb, mientras que en este caso podemos ver que en el caso de que no hay limitación, tenemos menor biomasa, menor cantidad de pHb, por lo cual también se podría inferir que esta cantidad de sacarosa, porque el estudio fue realizado con sacarosa y se obtuvo que habría consumo en ambos casos, ¿no? Estaría yéndose no estaría yéndose ni para la biomasa ni para el pHb, sino posiblemente para la producción de CO2, como un sistema de mantención del sistema, la parte respiratoria. Tenemos, por otro lado, también se realizaron estudios con una mezcla de gases. Se utilizó una mezcla de oxígeno y nitrógeno, por lo cual se tuvieron al 9 y al 21%, dentro de los cuales no se controló la tensión de oxígeno disuelto. Y otro, tercero, donde sí se controló de forma constante la tensión de oxígeno disuelto. Un sistema que tiene limitación de oxígeno disuelto, que tenemos la TOT, normalmente comienza en 100 y suele caer a un nivel muy cercano a cero, muy cercano, y sube cuando ya se desacelera el crecimiento y comienza su fase estacionaria. Esa suele ser la gráfica del TOT. Sin embargo, esto es lo que se presenta en los niveles del 9 y el 21. Pero cuando se usa la TOT al 4%, es uno que se mantiene la TOT constante, ¿no? Entonces acá podemos evidenciar en los cuadrados negros los niveles de 9% de oxígeno en los puntos negros, el 21% de oxígeno, y en los triángulos blancos la TOT del 4%, dentro de los cuales podemos evidenciar que con la combinación de gases y un sistema libre de TOT, o sea, vamos a tener este gráfico, pero con simplemente una mezcla o que tenga oxígeno al 9%. Vamos a tener una mayor biomasa con una combinación del 9% de oxígeno, asimismo una mayor producción de pHb, una mayor acumulación que llega hasta 56%, ¿no? Entonces, eso es mayor comparado a los otros dos, ¿ya? Por lo cual, se tendría que nosotros podemos cuantificar esto de la TOT mediante la velocidad de transferencia de oxígeno, que es la VTO, que vamos a tener una gráfica como una meseta más o menos, ¿no? Entonces, la velocidad de transferencia de oxígeno sería muy importante para lo que es la producción del pHb. Mayor VTO, tendríamos una modificación, una menor acumulación del pHb y tendríamos una modificación dentro de los flujos metabólicos. Por otro lado, también tenemos el efecto de la razón carbono-nitrógeno y la modalidad de cultivo. En este estudio, lo que se realizó fue un análisis de las tasas de 10, 14 y 18. Se evaluó cuál era el efecto de estos, donde se obtuvo que con la tasa de 14 se obtendría mayor cantidad de biomasa y la máxima producción de pHb. Por otro lado, se analizó también el efecto de un pulso, o sea, se agrega, este es un feedback, ¿no? O sea, se agrega un pulso de la tasa de carbono y nitrógeno, ¿no? Acá. Por lo cual se obtiene un incremento, ¿no? Un incremento acá. Se obtiene el máximo nivel, que es el que podemos ver acá. Y por otro lado, también la máxima cantidad de pHb, y en este caso no lo he graficado acá, pero se encuentra también la máxima cantidad de biomasa. Debido a que el 14 y el 18 fueron
bastante altos, se decidió realizar un tercer pulso, el cual se realizó a las 40 horas, en este punto, cuando se vio que estaba cayendo. Acá se realizó un tercer pulso y se obtuvo un nivel de producción de PHB de 27.9, ¿ya? Se obtuvo esta cantidad, sin embargo, habría que analizar también la cantidad que se está agregando de carbono y nitrógeno, ¿ya? Entonces, en este punto es bastante importante. Se obtuvo que a nivel del 14 se tendría la mayor producción de PHB. Sin embargo, con el nivel de 18 se obtendría un PHB de mayor peso molecular y el de 10 menor peso molecular, ¿no? Lo cual en el caso de el de 18 sería ideal para una aplicación biomédica. ¿Ya? Bueno, ya acabamos la primera parte y ahora vamos a continuar con lo que es la celulosa bacteriana. La celulosa bacteriana va a ser un polímero extracelular constituido por unidades de glucopiranosa ligadas mediante enlaces beta. Va a ser producida por diferentes especies, dentro de los cuales las cepas ácido-acéticas van a ser las más descritas y las del género Comagataibacter son aparte, como por decir, las cepas modelo, ¿no? La más descrita es Comagataibacter sillinus. Acá en esta presente imagen podemos ver cómo es la biosíntesis de la celulosa bacteriana en Comagataibacter, dentro del cual vamos a ver la importación de la glucosa, la fosforilación, la isomerización, la síntesis de un precursor y posteriormente la polimerización de y su exportación, ¿no? En dos isoformas, la isoforma cristalina y la amorfa. La celulosa va a tener diferentes características, como va a ser la termoestabilidad, va a tener una alta estabilidad a elevadas temperaturas, no va a ser tóxica, es biocompatible, tiene una alta cristalinidad. A diferencia de la celulosa de tipo vegetal, esta no contiene otro tipo de componentes, no contiene silos, no contiene componentes que tienen que ser después tratados para obtener una celulosa pura, ¿ya? Esta tiene una celulosa del 98-99% de pureza. Va a ser biocompatible, lo que hace que sea ideal para la industria biomédica. Tiene un buen grado de porosidad, ¿no? Una gran cantidad de retención de agua, hasta 100 veces su peso, y es biodegradable. También es similar al del caso del PHB, que también a los 110 días puede degradarse hasta el 80% de ella. Esto le va a dar diferentes aplicaciones. En la industria biomédica le va a dar una alta aplicabilidad como injertos, como implantes, dentro de los cuales se ha inmovilizado células, ha inmovilizado antibióticos, se han inmovilizado para lo que son pacientes quemados, para evitar las infecciones, para también con un alto grado de porosidad, con un grado de celulosa amorfa, también se obtiene una buena liberación sostenida de medicamentos, ¿no? En la industria cosmética también se ha aplicado, en la parte alimentaria, incluso ya es considerado un alimento gras, y dentro de la industria electrónica también se considera muy importante lo que es la porosidad, por lo cual ahora ya se han utilizado para la síntesis de supercapacitores, entre otros tipos de cosas para esta industria. Para la industria ambiental también son utilizados debido a la malla que van a tener al grado de porosidad, pueden ser inmovilizadas mediante atrapamiento, diferentes compuestos que van a servir
para la retención de tintes de sustancias tóxicas y para su reuso, continuo, ¿no? Para la industria textil también se ha utilizado, ya que tiene mucha similitud con el cuero. La celulosa es producida utilizando diferentes fuentes de carbono y nitrógeno. Y para obtener altos niveles se ha buscado diferentes fuentes de carbono, dentro de los cuales se ha destacado mucho el manitol, la glucosa, la sacarosa, fuentes de elevado costo, ¿no? Y en el nitrógeno destacan siempre el extracto de levadura, la peptona, ¿no? El tipo de cultivo, hay dos tipos de cultivo, el estático, que crece entre la interfase aire-medio, y el cultivo agitado, donde van a formarse como pellets de diferente forma, que va a ser de acuerdo al nivel de agitación. El tiempo de cultivo también va a hacer que varíe la cantidad que vamos a tener de celulosa y el inóculo que también algunos han descrito que tendría un efecto en la producción. Para esto, justamente para minorar los costos, se ha utilizado lo que es la revalorización de los desechos, ¿no? Dentro de los cuales, dentro de los últimos años, se ha buscado utilizar los desechos agrícolas, ¿no? Debido a los elevados niveles de azúcares que pueden tener estos también, ya que algunos tienen elevados grados de acidez, son ideales para el crecimiento de bacterias ácido-acéticas, y el género como Agatibacter es una ácido-acética. Nosotros podemos modular la celulosa bacteriana por los grupos hidroxilo que esta va a tener mediante modificaciones in situ, que son realizadas antes de su fermentación. O sea, nosotros vamos a tener el medio de cultivo, vamos a tener la sustancia que queremos inmovilizar en su matriz y vamos a inocular. Y por tanto se va a ir formando la malla con el compuesto inmovilizado. Y vamos a tener las modificaciones ex situ, que son cuando ya se ha producido la celulosa y nosotros le agregamos algún compuesto que queremos inmovilizar en esta. Por otro lado, mediante herramientas de biología sintética, nosotros también podemos utilizar, podemos generar cepas que tengan operones con estos diferentes genes, ¿no? Estos genes van a ser esenciales. El B y el A van a constituir la parte catalítica, el núcleo catalítica. El C va a encargarse de lo que es la exportación de las nanofibras. El D del empaquetamiento de estas nanofibras y su cristalinidad, ¿no? Mientras que los otros van a encargarse de la regulación. Esto ocasionó que se buscara la aminorización de la producción, de los costos de producción de celulosa bacteriana, y conllevó al siguiente estudio, que fue la caracterización se utilizó un consorcio de bacterias, dentro de los cuales se buscó una cepa que sea productora de celulosa bacteriana, para lo cual se analizó todas las características que podría tener una bacteria ácido-acética, ¿no? Que podría ser la capacidad de oxidar el etanol en placas de G carbonato de calcio, la cetogénesis de 3% de glicerol, un medio en SLAN, y la producción de celulosa en un medio Herstren-Schramm, que es el medio convencional, ¿no? Se ve acá cómo debería crecer. También se caracterizó la tolerancia a ácido acético en niveles del 1 al 10%. Con la cepa productora de celulosa se realizó lo que es la extracción del ADN genómico, la amplificación de los genes ribosómicos 16S, su secuenciación y su análisis filogenético, a fin de identificar
con cuál tenía mayor similitud utilizando las bases de datos que tienen en GenBank. Se realizó la preparación del mango. En primer lugar, se homogeneizaron 3 kilogramos de mango de la variedad Edward, se autoclavaron por 3 minutos. Se realizó un diseño estadístico para evaluar su producción utilizando el diseño Plackett-Burman. Se evaluaron 6 diferentes factores. Se evaluaron el etanol, el tiempo de cultivo, el carbono, el nitrógeno, el inóculo, el tamaño del inóculo y el sulfato de magnesio. Con los que resultaban significativos, se realizó un diseño factorial completo con puntos centrales. Y se realizó finalmente la caracterización de esta celulosa producida utilizando espectroscopía infrarroja, transformada de Fourier y un análisis termogravimétrico. Se caracterizó la cepa productora mediante la cual de las 5 ácidos una era productora de celulosa, lo cual se evidenciaba mediante los halos que tenían, la formación de estos halos, la cetogénesis de glicerol por la formación del hidroxiacetona, la tolerancia a ácido acético hasta el 2%, la tolerancia a etanol hasta el 4%. Y mediante la identificación se logró identificar que tenía 99.85% de similitud con el género Comagataebacter. En el análisis filogenético se identificó una alta similitud con Rhaeticus, con Comagataebacter Rhaeticus, ¿no? Con un alto puntaje por los 3 valores de Bootstrap, Abayes y Shimoda-Hanegawa. Para la optimización, en primer lugar, se realizó en un medio Gestrin y Schramm, que era el medio base. Para hacer la comparación, se realizaron los diferentes medios utilizando el mango como fuente de carbono y se realizó el análisis factorial completo en puntos centrales y se llegó a producir hasta 25.34 gramos por litro de celulosa bacteriana, pasando de 1.61, que era realizado en medio Gestrin-Schramm a los 7 días, con la comparación de los 25 gramos, con las diferentes condiciones, ¿no? Que se tenía pulpa de mango, 500 gramos por litro, extracto de levadura, 30 gramos por litro, etanol, 3%, buffer acetato al 100 milimolar, pH 4.7 a 30 grados centígrados por 21 días. Se caracterizó la celulosa mediante el FTIR, por lo cual vemos acá arriba el producido con Mangifera indica y el de acá abajo con el medio Gestrin y Schramm, dentro de los cuales vemos que entre el 3200 y 3400 vamos a tener la vibración de tensión de los grupos hidroxilo, dentro de los cuales vemos ligeros picos y acá una ligera disminución de estos picos, ¿no? Que vas a identificar que habría una ligera disminución en la cristalinidad, ¿no? Probablemente es que la mangífera indica, el mango, tiene pectina y esta pectina se habría agregado a las fibras de celulosa que se han sintetizado, ¿no? Por otro lado, también se ve acá una vibración de tensión asimétrica de los puentes metileno y metilo entre el 2800 y el 2900, ¿no? Y se ve el perfil similar al de ambos, ¿no? Lo que identifica que no habría una modificación en sus grupos funcionales. Por otro lado, tenemos el perfil termogravimétrico de celulosa producida en el medio Gestrin y Schramm y el producido en el extracto de mango, dentro del cual vemos que el producido con el extracto de mango tendría una mayor resistencia, o tendría una resistencia a mayores temperaturas, ¿no? O sea, tendría una pérdida de peso a mayores temperaturas comparado al de menores, o sea, al producido por el medio convencional Gestrin y Schramm, lo que también
se debería a la pectina que estaría agregada en la celulosa bacteriana, ¿no? Que sería producto del extracto de mango en el cual se ha producido, por lo cual esta celulosa producida tendría mayor resistencia a altas temperaturas, menor cristalinidad, por lo cual habría una mayor síntesis de celulosa amorfa y eso podría dar lugar a una mayor aplicabilidad en la retención de líquidos, ¿no? Lo cual podría ser aplicable para la absorción de exudados, para la industria biomédica, incluso para la retención de medicamentos y su liberación sostenida. Haciendo una síntesis, los biopolímeros demuestran una gran diversidad estructural, lo que le brinda diferentes características físico-químicas. Hemos visto en este caso dos biopolímeros, ¿no? Los cuales se pueden modular sus características de acuerdo a la forma de fermentación, de acuerdo a las técnicas también de biología molecular, ¿no? Y pueden incluso pues se pueden utilizar copolímeros, ¿no? La mejora en la producción de PHB ha requerido el uso de técnicas de biología molecular y estrategias de cultivo. Actualmente todavía se sigue investigando cómo se puede mejorar la producción del PHB, ya que requiere varios pasos, ¿no? Requiere, Azotobacter vinelantri tiene la ventaja de ser una cepa que aparte de producir ambos, bueno, puede fijar el nitrógeno ambiental, lo cual podría ser una gran ventaja, ¿no? Pero igual se requieren pasos para la liberación de este polímero intracelular, ¿no? Lo cual encarece y a la vez puede ser un poco tóxico si en caso se use, pongamos la estrategia de cloroformo. La producción de celulosa bacteriana puede ser mejorada con el uso de residuos agrícolas como sustrato. La celulosa bacteriana, como ya hemos visto, tiene una gran aplicabilidad, pero tiene un alto costo, ¿no? Mediante el anterior estudio se ha logrado producir una gran cantidad reemplazando la fuente de carbono. Quedaría pendiente revisar justamente qué otras fuentes, como fuentes de nitrógeno, otras que sean residuos, pueden ser revalorizados y utilizados a la vez que se aminora el costo de producción en la celulosa bacteriana. Finalmente, los biopolímeros van a generar un gran impacto a futuro debido a la necesidad de tecnologías y materiales sustentables. Actualmente, se está buscando justamente las políticas en diferentes países buscan extender el uso y la producción de biopolímeros y limitar la producción de los polímeros a base del petróleo, ¿no? Por lo cual, actualmente ya se venden o ya hay empresas que producen PHB, como en el caso de Sudamérica, en Brasil, a nivel de la celulosa bacteriana, en Canadá, Estados Unidos, en Europa, hay diferentes, ¿no? Pero falta y para eso tenemos que hacerlo rentable, ¿no? Bueno, sin más que agradecer, les agradezco por su atención y